En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos a todos los que nos escuchan esta nueva semana del podcast Levanta. Me encuentro con mi amigo y hermano Ervin Granera. ¿Cómo estás, Ervin? Estoy muy bien, mi estimado Alonso Angulo. Muy bien. Gracias a Dios por esta semana que el Señor nos permite seguirle sirviendo y con temas muy importantes que podríamos llamar tras bastidores, ¿verdad? Muy buena palabra, esas temas tras bastidores, ¿verdad? Y entrando de una vez, sin mucha vuelta que dar, el tema de hoy es la sexualidad bíblica en el contexto de 1 Corintios 7. Qué interesante. Así nomás. Y qué interesante hablar de la sexualidad, un diseño divino, primero, y un diseño para, específicamente para esa relación dentro del matrimonio. Y la Biblia tiene muchísimo que decir con respecto a ese tema tan importante y tan trascendental dentro de la vida matrimonial. ¿Vos dirías que es un tema tabú? Absolutamente. ¿Verdad? Sí, y es un tema tabú porque justamente se ha distorsionado. Y entonces todo lo que se distorsiona tiene que, digamos que moverse en la oscuridad. Y con presupuestos culturales, comerciales, etcétera. Y ese es el problema. Bombardeado por todo lado. Exacto. Ahora, estamos hablando sobre 1 Corintios 7 y para entrar un poco en el contexto, es importante recordar que la primera carta que Pablo envió a los Corintios fue una serie de respuestas a consultas que esta comunidad realizó, ¿verdad? El capítulo 7 sugiere que algunos corintios estaban en contra de la intimidad sexual y aún el matrimonio, mucho del contexto griego de aquellos días, ¿verdad? Nuestro amigo y respetado profesor Gary Sogren, en su comentario 1 Corintios, página 330, dice que el mundo griego consideraba el sexo, el matrimonio y los hijos como, pon atención, impedimento para una vida de crecimiento filosófico y de sabiduría. Así que espiritualizaron esta verdad por un consenso social en su contexto. Me gustó muchísimo como iniciaste tu comentario hablando de la palabra contexto, porque es muy importante cómo Pablo, desde su ministerio apostólico, enfrenta esas ideas culturales, esas ideas, como estabas diciendo, de que la intimidad sexual de alguna manera impedían un crecimiento, impedían ese acercamiento hacia la filosofía, hacia la sabiduría. Y claro, una comunidad que estaba inmersa en ese pensamiento, sobre esa base, empezaron pues a tener esos problemas que vamos a comentar en este podcast con respecto a la sexualidad. Totalmente de acuerdo con vos, porque el contexto en Corintios, en esta ciudad portuaria, totalmente metido en una cultura griega, ese era el problema que ellos tenían. Correcto. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros hoy como sociedad? ¿Verdad? Que es lo que vamos a ir hablando hoy y otros problemas más adelante, ¿verdad? Y hay una idea interesante, ¿verdad? Posiblemente estos ciudadanos en Corinto pensaban, si mi situación fuese distinta, es decir, no estar casados, sería yo mejor cristiano, sería yo un mejor, digamos, no me estorbaría la necesaria atención que yo necesito prestarle a mi matrimonio para yo crecer, en este caso, en una espiritualidad. Recordemos lo que acabamos de decir. El contexto cultural donde ellos estaban inmersos era una relación, llamémosle carnal, ¿verdad? Sexual, va a impedir algo más sublime, que es la sabiduría. Y ahí empezamos ya con un problema de concepto, un dualismo allí, ¿verdad? Correcto. Y un error, no solamente un problema de dualismo, sino algo que es antibíblico. Sí. O sea, ese concepto que había en Corinto, pues no es lo que el Señor estableció en su palabra, ni tampoco la familia y la sexualidad del matrimonio es un impedimento para crecer como un creyente. Y es que como vos empezaste diciendo, ¿verdad? La carta es una respuesta. La carta a los Corintios es una respuesta de Pablo a preguntas que no tenemos explícitamente. Y entonces podemos estar suponiendo cuáles fuesen esas preguntas, ¿verdad? Tal vez los corintios les contaban al apóstol si era mejor que un cristiano viviera
absteniéndose del sexo en el matrimonio porque esto le iba a ser más espiritual y mejor enfocado, y pongo comillas, en las cosas más importantes, ¿verdad? En nuestro contexto, como el avance del reino de Dios. Claro. Esta idea, ¿verdad? Esta sugerencia que estamos aquí proponiendo es antibíblica. O sea, no es lo que Pablo enseñó. De hecho, si revisamos las Escrituras, Pablo niega esto en 7:17 de 1 Corintios. Dice Pablo que en cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado, ¿verdad? Dice después está la norma que se estableció en todas las iglesias. Entonces, es importante, entendamos esto, este era el pensamiento de la iglesia en cuanto a la sexualidad, no lo que el Señor quiere de la humanidad, ni lo que Pablo estaba enseñando. Esta idea tiene que ser rechazada. Estaban teñidos de mucha culturización, correcto, de mucho sincretismo, y estaban tratando de hacer, digamos, esa mezcla muy peligrosa entre lo que se creía filosóficamente, correcto, y lo que se va a interpretar espiritualmente desde la revelación. Es decir, pensaban que siendo súper espirituales era el resultado de comportarse más espiritual que como un esposo. Claro. Y esta introducción es necesaria para entender por qué este podcast, por qué estamos hablando de este tema, ¿verdad? De la sexualidad y cómo afecta la relación matrimonial, descuidando el papel como esposo por encima de un ser un súper espiritual. Ahora, me salgo del guión. Este era un problema serio en Corinto. Sí. Ahora, mi pregunta y no sé ni cómo decirlo, mi duda es si esto pasa hoy día. Si en algunas corrientes cristianas encontramos no bajo el nombre gnosticismo o ascetismo o dualismo, pero pasará hoy donde hombres creyentes, y aquí abro grandes comillas, para ser más espirituales, descuidan lo elemental del llamado cristiano, como ser padre y esposo. Por eso decíamos al principio que es un tema tras bastidores. Porque este tipo de podcast es una oportunidad para hablar de esos temas que están allí, que sabemos que están allí. Y entonces, esta distorsión del concepto del llamado del esposo, es decir, que su ministerio esté por encima de su responsabilidad, de su liderazgo en su familia, de su liderazgo como esposo, ¿ves? Es la distorsión justamente que tenían esos creyentes en Corinto. Es justamente eso, ¿verdad? Correcto. Ese es el contexto. Y es algo, como vos decías, y creo que escogiste una muy buena expresión, tras bastidores, porque es algo muy común que se sabe, pero no se habla. Y eso es muy complicado porque lleva entonces a prácticas dentro de la iglesia que son inconsistentes con las Escrituras. Y ahí nos encontramos en un serio problema. Hay una frase a veces que he escuchado, ¿y dónde la Biblia dice eso? Por ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿qué problema, verdad? Literalmente. Sí. Pues bueno, el punto es que hay una idea, mi hermano, que vamos a poner aquí como que debe ser rechazada. Por ejemplo, me casé, pero me doy cuenta que mi servicio al reino de Dios sería más efectivo si no estuviera casado. Óyeme, esa sensación, ¿cómo sería mi dinámica de evangelización si yo no tuviera que estar atendiendo a mi familia o a mi esposa? Por supuesto, desde una parte muy externa podríamos decir, no, yo no voy a descuidar conceptualmente a mi familia. Claro. Pero en la práctica ministerial, eso es lo que se vive. Claro. O sea, si estuviésemos frente a un consejero o a nivel pastoral diríamos, no, por supuesto, yo no tengo el principio de descuidar a mi familia por encima de cualquier cosa. Y podríamos decir los grandes principios, ¿verdad? El principio de relación con Dios, mi cónyuge, mi familia, mi ministerio. Y le ponemos en el punto 4. Muy bien, eso está muy bien en una conferencia, en una diapositiva. Maravilloso, ¿verdad? Ese es lo ideal. Exacto, pero cuando termina la conferencia y cuando llegamos a nuestro hogar, ese tras bastidores es donde está distorsionado el punto. Correcto. Eso es clarísimo, ¿verdad? Y tomando o siguiendo la línea de tu ilustración, ¿verdad? Frente a un consejero, un pastor, un liderazgo, no, yo jamás voy a descuidar a mi familia. Pero
Y siempre aparece ese pero, ¿verdad? Pero tienen que entender que yo soy el pastor, tienen que entender de que si yo no lo hago, nadie lo hace, tienen que entender que... Y comienzan una serie de excusas para algo que a mí creo que me preocupa muchísimo más, que es el abandono a la familia en nombre de Dios. Exacto. Descuido lo que el Señor me ha dado para como hombre, como líder, como protector del huerto, para atender otras cosas, ¿verdad? Y entonces creo que el punto tuyo es muy, muy importante lo que estás afirmando, de esta idea que tenemos que abandonar, ¿verdad? De una supuesta... de un supuesto abandono para ser mejor. Claro. Y la Escritura, lo maravilloso entre muchísimas cosas es que siempre habla de un balance. Para mí esa palabra es fundamental, porque ni lo uno ni lo otro. No estamos hablando que una atención a la familia significa un descuido de un llamado evangelístico. Correcto. Por consiguiente, un llamado al evangelismo no significa un descuido de la familia. Correcto. Es el balance que la Escritura nos pone. Uno de los primeros libros que leí siendo creyente hace muchos años atrás fue un libro de Riley llamado Equilibrio en la vida cristiana. Y esa palabra siempre me quedó en la mente ahí, el equilibrio. Porque los extremos, evidentemente, son dañinos. Claro que sí. Ahora, volvamos a Corintios. Sí. 1 Corintios 7, ¿no? Sí. Pablo dice claramente que el matrimonio es un don de Dios. Versículo 7 lo afirma. Claro. Y las relaciones sexuales dentro del matrimonio son un deber. Un deber. Ok. Y esto en el versículo 3. Correcto. Permíteme leerlo. Sí, por favor. El hombre debe, como acabas de decir, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa. Ahora, e igualmente la mujer con su esposo. Ahí está el llamado tanto para el esposo como para la esposa. Debe cumplir su deber conyugal. Ahora, este no es un deber en sí mismo, es decir, no es un llamado al acto sexual en sí. Claro. Sino que es resultado de una saludable relación afectiva. Correcto. Porque la Escritura hay que leerla en todo el contexto. Y de hecho, yo metería aquí Efesios capítulo 5. De acuerdo. Para poder entender 1 Corintios 7. Correcto. Porque Correcto. no es el acto en sí, sino es el resultado de algo más integral. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Vale destacar que no es un deber gravoso tampoco. No es una carga como, bueno, me toca, ¿verdad? Obviamente que no es un deber gravoso. El Señor lo ha diseñado de una forma placentera en todos los aspectos, ¿verdad? Claro. Y es muy importante lo que decís, estoy de acuerdo con vos, con tomar primero Efesios 5. Y yo lo pongo así cuando hablo más que todo con jóvenes solteros, para llegar a una relación sexual saludable, donde haya una vinculación en todo sentido, física, emocional y espiritual, es necesario, evidentemente, dentro del matrimonio, es necesario todo una previa de una relación íntima, la conversación, los gestos de servicio, el compañerismo en general. El compañerismo, y es muy interesante, cuando hay sanas relaciones sexuales, previamente hay una convivencia no perfecta, porque eso ya lo sabemos, saludable con la esposa o el esposo y la esposa. Un día donde se ríen, comparten, conversan seriamente y terminan en una sana relación sexual diseñada por Dios, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante entender el deber en este contexto, como vos decías, en toda la amplitud de las Escrituras. No es solamente decir, por ejemplo, que el sexo en el matrimonio es un antídoto para la lujuria de alguno de los cónyuges. Exacto. Que protege, estamos totalmente de acuerdo, pero no es el fin de la sexualidad, sino que la sexualidad es una consecuencia de un sano compañerismo como las características que has mencionado. Correcto. De hecho, Efesios 5:33 dice que el esposo ame a su esposa y su esposa respete a su marido. Entonces, esta dinámica relacional toma en cuenta también una sana actividad sexual. Correcto. Que es necesaria porque es la expresión de intimidad más representativa, ¿verdad? Bueno, si intentamos diseñar una antropología en Génesis 1 al 3, encontramos la sexualidad como parte importante de la relación hombre y mujer. Solamente en esos primeros tres capítulos. Sí. Y si vamos con toda la revelación bíblica, encontramos lo importante que es la relación sexual, y como vos decías, y estoy muy de acuerdo con vos, no el mero acto sexual,
lo que implica en la integralidad de la relación. Excelente. A nivel emocional, a nivel físico, por supuesto, que físicamente es agradable, placentero, pero emocionalmente la vinculación es maravillosa. Sí. E inclusive en una intimidad espiritual donde solo están el hombre y la mujer, el esposo y la esposa. Y vieras que yo en la mañana, mi hermano, estaba leyendo el Cantar de los Cantares y me encontré en capítulo 5, versículo 16, algo que para este conversatorio está maravilloso. Es esa relación de compañerismo que estamos señalando entre lo que es un amante y un amigo, o un amigo y un amante, dentro del contexto del matrimonio. Dice 5:16, su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. O sea, repito, tal es mi amado, tal es mi amigo. Así que la relación sexual es una consecuencia de esa intimidad, de ese compañerismo, de esa amistad, donde culmina ya en este acto íntimo, digamos. Está hablando de la misma persona. El que es mi amante es mi amigo. Ese es el porque punto. Es la relación integral de las personas. Exactamente. Ese es el concepto bíblico de la sexualidad, donde se le da el énfasis al compañerismo, el énfasis sobre que el esposo ame a su esposa, la esposa respete a su marido. Correcto. Y entonces, otra vez, añadamos a esto 1 Corintios 7, donde se habla de la sexualidad. Porque Pablo está respondiendo a eso. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con nuestro llamado ministerial? Tenemos que dejar a nuestras esposas para ser más espirituales. En el contexto que estamos hablando, podríamos interpretar, no, sean ustedes primero esposos, ¿verdad? Y siendo esposos van a crecer espiritualmente. Correcto. Y naturalmente, el crecer espiritualmente en su rol como esposo va a ser una persona que va a ser un testigo en su trabajo, en su centro de estudio, en la comunidad, como fruto de esa madurez espiritual individual. Exacto. O sea, no es necesario esa renuncia monástica, ¿verdad? Como los monjes en la antigüedad, nos aislamos en un lugar secreto, totalmente apartados en una burbuja para procurarse de santos. Claro. ¿Verdad? Evidentemente no es la intención de Dios. No es la intención de Dios. Porque la intención de Dios siempre es relacional. Génesis 1 al 3, maravillosos capítulos. Entonces, para el punto que estamos hablando, no creemos pues que un conflicto matrimonial se va a resolver con una mayor cantidad o novedosas formas de relaciones sexuales, ¿verdad? Sino con una mejor relación afectiva. Y los esposos corintios posiblemente veían a sus esposas como estorbos, ese es el problema, ¿no? Y cuidémonos del error de entender mal el versículo 29 de este 1 Corintios 7 que dice, lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Por eso es que qué importante es ver el contexto. Contexto, porque si hubiéramos empezado, si este podcast, el título hubiese sido, queda poco tiempo, así que no es necesario ocuparnos de nuestro rol matrimonial. Y vamos a fundamentarnos en 1 Corintios 7, versículo 29. Claro, es una distorsión del mensaje que Pablo está diciendo allí. Estamos sacando un texto de su contexto, ¿verdad? Correcto. Totalmente de acuerdo. Sería un error grave hacer esto, ¿verdad? Y aún las implicaciones que tendría en todo nivel. O sea, haciendo una conexión, aunque el tema lógicamente cae en nuestro ministerio con la violencia doméstica, una de las formas que hemos hablado en este podcast y en otros lugares de violencia doméstica es la violencia pasiva. Es decir, cuando el agresor, cuando el victimario no cumple su rol, ¿verdad? Está ausente en el desarrollo de la familia, ¿verdad? El daño que genera es una forma de violentar, de menoscabar la integridad de las víctimas. Si seguimos el mensaje, ¿verdad?, que estamos suponiendo, sería una forma de violencia. Qué interesante. Un mensaje contradictorio. Es decir, estás diciendo, si te entiendo bien, que estás poniendo en el plano de la pasividad sexual un acto de violencia hacia el cónyuge. Claro, y estoy totalmente de acuerdo con vos. Sí, claro. Por eso decimos que la escritura, ahora que veníamos antes de esta grabación, me decías, que uno pasa por un texto una y otra vez y siempre encuentra aplicaciones. Es decir, qué interesante, ¿verdad? Uno puede estar viendo un versículo y lo lee de nuevo y dice, mira, esto viene con
con una enseñanza profunda, porque así es la palabra del Señor, ¿verdad? Correcto. Siempre nos instruye, siempre es útil para instruirnos, para corregirnos, siempre. Entonces, ver este contexto que estamos diciendo de una violencia pasiva al no cumplir el deber conyugal en el acto sexual, y no dirigido al hombre solamente. Claro. Es hombre y mujer. Correcto. Los dos tienen que estar dispuestos a cumplir el pacto matrimonial. Exactamente. Que incluye el acto sexual. Exactamente. No, una pasividad sexual es una forma de violentar. Exactamente. Ahora, la solución no es, como ya vos lo dijiste anteriormente, y nada más hago énfasis de lo que vos dijiste, no es una cantidad de relaciones sexuales para estar bien, porque tampoco funciona así. Hablamos del equilibrio. Sí, o buscarse un disfraz de Superman o algo claro, así. Prácticas novedosas y creativas. Creativas, exactamente. No, son prácticas para retomar relaciones afectivas. Correcto, correcto. Que son previas al acto sexual. Correcto. Ahora, correcto. Todo esto creo que es importante entenderlo desde el principio bíblico de pertenencia mutua. Bien, Efesios 5:21 es un versículo fundamental, elemental en el matrimonio. Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Implica también un sometimiento sexual. Ahora, no estamos hablando de formas de abuso, y quiero hacer la aclaración, ¿verdad? Para no generar portillos, ¿verdad? De malos pensamientos, ¿verdad? No estamos hablando de ni una forma de abuso sexual, no estamos hablando de conductas de manipulación, coerción, control, actos sexuales que no son consistentes con las Escrituras, sino la integralidad de la mutua sumisión, de someternos unos a otros. Correcto. En todo sentido. Sí. ¿Cómo finaliza? En un sentido de pertenencia. Creo, si no me equivoco y no me acuerdo, si me acuerdo bien, Cantares habla una expresión que dice mi amante es mío. Me parece que lo dice. Sí, correcto. No soy, claro. Sí. Ese sentido de pertenencia. Y yo soy suya. O yo soy suyo. Ese mismo sentido de pertenencia que enfatiza que el sexo en el matrimonio se da y se recibe libremente. Correcto. Vos dijiste ahora, rechazando manipulación sexual como medio de control. Entonces, qué importante. Perdón, nada más que importante, el principio bíblico de pertenencia mutua. Totalmente. ¿Por qué? Porque justamente la manipulación sexual es un poder efectivo. Es decir, es algo que se da. Por eso lo estamos señalando. Este poder de manipulación de la esposa se da, por ejemplo, en la esposa. Cuando quiere, vamos a poner comillas, castigar de mala manera, confrontar equivocadamente, de una manera pasivo-agresiva, negándose al acto íntimo con su esposo. O, por ejemplo, su esposo que busca otros medios, por ejemplo, la pornografía, para no intimar con su esposa. Correcto. Quiero decir que es un poder real de manipulación. Total. Y de control y de humillación también. De vacío, etcétera. Estamos hablando de que la relación sexual es algo muy importante dentro del matrimonio. Correcto. Que bueno, básicamente, ¿verdad? Y es porque la cultura grecorromana enfatizaba los deberes del esposo en lo material, ¿verdad? O sea, el esposo era esposo por tener un sustento económico. Pero a nivel sexual era normal en esa cultura contar pues con amantes, aunque cuidándose, claro, ¿verdad? De ser discretos y así no avergonzar a su esposa. Vemos aquí la doble moral, totalmente. ¿Verdad? Pero el cristiano no solo era llamado a la fidelidad, como Pablo está hablando en Corinto, sino a una vida sexual activa y satisfactoria con su esposa. Otra vez, la Biblia le dice al creyente, dentro del contexto del matrimonio, tengan una vida sexual activa y satisfactoria. Correcto. De acuerdo. Yendo otra vez tras bastidores, dijiste vos que esta cultura grecorromana se enfatizaba en el aspecto material del esposo. O sea, si provee sustento económico, todo está bien. Pongo pausa ahí y vuelvo a nuestro siglo XXI. Este es el pensamiento de muchas personas hoy. Y te lo digo porque lo he escuchado en consejerías, en matrimonios, lamentablemente creyentes, que han pasado por formas de violencia doméstica y en un momento hablando, el esposo se jactaba así: yo proveo para mi familia, no les falta nada. Los zapatos, la ropa, lo que quieren, lo tienen. Y es el mismo concepto grecorromano que vos estás mencionando. Lo mismo que pasaba en aquel momento sucede ahora, igual que la doble moral. Entonces, qué importante lo que decías de el llamado del cristiano a la fidelidad de una vida sexual
activa y satisfactoria con su esposa, como fruto, ya lo hemos dicho y recalcamos, de una interacción integral, ¿verdad? Una conexión integral previo a la relación sexual, o que la relación sexual es el fruto de esta relación íntima. Vamos con la palabra que estábamos diciendo, balance, equilibrio. Hay un énfasis en una provisión material descuidando una provisión emocional. Claro. O una provisión afectiva. Es el tema que estamos hablando, desbalance, desequilibrio. Correcto. Se le da énfasis a una cosa para poder justificar la falta de la otra. Correcto. Totalmente de acuerdo. Ahora, es importante también recalcar que la palabra de Dios siempre ha protegido a la mujer. Así es. Decimos mujer entendiéndolo cuando la Biblia habla de los vulnerables. De los vulnerables, la viuda, correcto. los huérfanos, los extranjeros en estados de vulnerabilidad. Claro. ¿Verdad? El Señor es enfático en eso, ¿verdad? Y que decimos mujer porque, por ejemplo, la revelación de Dios entra dentro de una cultura de violencia hacia el vulnerable. Claro. Y los vulnerables, pues, eran los niños y las mujeres. Correcto. Por eso decimos que siempre ha protegido a la mujer como la parte vulnerable. Correcto. En el año, no sé, este año 23, en el 22 o 21 más bien, el 88% de las víctimas fueron mujeres aquí en Costa Rica. Entonces, estamos hablando en ese amplio margen de mujeres maltratadas. Comprobables con hechos. No es que nos imaginamos que tal cosa, ni que estamos, digamos, dentro de una corriente feminista radical. Correcto. Que ve al hombre por ser hombre, el malo de la película. Es porque siempre ha habido una asimetría de relación. Correcto. Donde por las cualidades que ya hemos hablado en otros podcasts, ¿verdad? Que el Señor permite en el hombre, cualidades que si se distorsionan, llegan a ser, digamos, como esas fuentes para poder agredir y maltratar a la otra persona, en este caso vulnerable. Correcto. Totalmente de acuerdo. Hay un llamado a cuidar a los débiles, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra en las Escrituras. Ahora, se protege al vulnerable, ¿verdad? No es un sistema patriarcal, ¿verdad? Sin impedir mostrar con denuedo, según lo que Dios ha diseñado, un liderazgo masculino para proteger, edificar y servir a la esposa. Y aquí quiero hacer un énfasis importante en el concepto del liderazgo masculino. No sé por qué razón se ha considerado que el liderazgo es abuso de autoridad. Es decir, se ha creído, y algunas veces en círculos cristianos, de que el liderazgo masculino es un abuso. Es el rey, ¿verdad? Quizá como en los años 50, 60, donde el hombre se sentaba a leer el periódico y la mujer limpiaba la casa, ¿verdad? Se ha quedado estereotipado en esto. Pero cuando vamos a la Biblia, al liderazgo masculino, lo encontramos con acciones como proteger, edificar y sobre todo servir a la esposa. Que al fin y al cabo el liderazgo en la Biblia es servicio. Jesús sirvió a través del servicio. Él dijo que Él no vino para ser servido, vino para servir. Luego, los líderes en las iglesias debemos ser servidores. Claro. Los esposos debemos ser servidores. Estamos en un llamado de liderazgo de servicio, ¿verdad? Entonces, importante es esto, recalcarlo dentro del concepto que estamos hablando. Y para eso hemos sido capacitados. Correcto. Hemos sido capacitados para ese liderazgo, un liderazgo de servicio. Correcto. Y como hablábamos de la escritura, que no es patriarcal, por ejemplo, los griegos y romanos exigían fidelidad a sus esposas, claro, ¿verdad? Aunque los hombres no lo fueran. La esposa, según ellos, era para procrear y cuidar del hogar. Pero Pablo, de forma contracultural... Buena palabra esa. Contracultural, sí, dice en el versículo 4. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo. Muy bien, eso era lo que la cultura aplaudía. Pero hay una coma. Sino su esposo. Punto. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Ahora, el derecho del cuerpo no habla de dominación de otro cuerpo, sino de derechos y deberes mutuos, ¿verdad? Y en este caso, del énfasis en el derecho y privilegio de la esposa, de la fidelidad y compañía de su esposo. Correcto. Es decir, el esposo no se pertenece. Todo el concepto de fidelidad, compañerismo, es exclusivo para su esposa y viceversa. Eso es lo que quiere decir el contexto. No es dominación del cuerpo. Correcto. Material como tal, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y qué pasaje más bueno, y esa idea contracultural en aquella sociedad de aquellos días, era un mensaje revolucionario, ¿verdad? De un complementarismo maravilloso entre hombre y mujer, entendiendo de que
hay una entrega del cuerpo. Cabe destacar también de que nuestro cuerpo le pertenece primero al Señor. 1 Corintios 6, 19, antes del 7, Pablo enfatiza que fuimos comprados por precio y que debemos glorificar al Señor por precio, con nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo, sí. Y luego nos debemos a nuestras esposas. Entonces, y evidentemente de forma recíproca también las esposas, ¿verdad? Pero cuerpo no se limita a un concepto anatómico nada más. No es el cuerpo, la carne, ¿verdad? No se limita a eso, sino que es un concepto integral de nuestra persona. Pensamiento, servicio, actitud, protección, honra, compañerismo. Es ese mutua entrega. Otra vez, Efesios 5:21, un mutuo sometimiento. Exacto. Ese concepto de mutuo sometimiento es, entenderlo bien, mira, la Biblia no tiene absolutamente nada patriarcal. Que señala una cultura patriarcal, estamos totalmente de acuerdo, pero siempre los mensajes son tanto para el esposo como para la esposa. Correcto. Y el hecho de que la Escritura señale los roles diferentes, por ejemplo, un rol de liderazgo en el hombre, no significa por esto que la Escritura es patriarcal, sino que está revelando el diseño del diseñador, del creador. Y eso es más que suficiente para entender ese equilibrio, esa necesaria complementariedad que se debe de vivir entre esposo y esposa. Claro, totalmente. ¿Verdad? Es muy importante eso que decís, ¿verdad? El rol no da el valor a la persona, ¿verdad? En cuanto a valor y identidad, hombre y mujer delante de Dios son exactamente iguales. Sí. En valor y demás. Hay roles diferentes, absolutamente, ¿verdad? Y vos hablaste rápidamente de lo que es el celibato. Te hago algo rápido en esto, ¿verdad? Para ir concluyendo el programa. Porque tenemos que entender que el celibato es una abstinencia voluntaria al matrimonio, que es un don que el Señor pues ofrece en algunas personas, pero nunca dentro del matrimonio. El celibato debe ser por una decisión unilateral. Nunca. Es decir, cuando Pablo dice no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo, ¿verdad? En el versículo 5, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. O sea, lo que queremos decir con esto es que nunca en el matrimonio una de las partes va a decir, mira, voy a abstenerme de relaciones sexuales por un énfasis espiritual, pero desde el punto de vista personal. Tiene que ser por mutuo consentimiento. El celibato nunca se da dentro del contexto del matrimonio, nunca. Correcto. Dice las Escrituras que debe ser en mutuo acuerdo, en consenso y por poco tiempo para que el enemigo no tome ventaja. Exactamente. Bueno, ¿y por qué? Porque esto nos apunta al próximo podcast de la otra semana, ¿verdad? Por ejemplo, el celibato de Pablo, cuando Pablo decía es mejor no casarse, era por practicidad, por el contexto de practicidad en ese momento, por el llamado que él tenía, ¿verdad? Una iglesia en crisis, como él habla en 7:26, y totalmente voluntario, ¿verdad? No impuesto por la iglesia como condición para su ministerio. O sea, es decir, cuando lo llamaron le dijeron, Pablo, usted tiene que ser célibe porque si no, no puede cumplir. El llamado fue del Señor, ¿verdad? Y él por practicidad decide, como un don del Señor también, permanecer en ese estado. Hubiese tenido esposa si hubiera querido, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor, ¿verdad? Creo que es muy importante el tema y vamos a seguirlo trabajando en los siguientes programas porque es un tema tras bastidores, un tema tabú, ¿verdad? Y nada más te comento algo, como pastor y como consejero, hay una pregunta que siempre estoy expectante a hacer cuando hay consejerías bíblicas, es ¿cómo está su vida sexual? Sí. Y mayormente las respuestas son dadas después de un silencio. Cuando se pregunta cómo es su vida sexual, hay un silencio. Y esos segundos, ¿verdad?, de silencio usualmente llevan a dificultades, ¿verdad?, a nivel sexual, que como vos decías, no es tanto el problema en sí del acto sexual, sino el por qué no está en la relación sexual. Correcto. Esa desconexión afectiva entre esposo y esposa que concluye en una frustrada vida sexual. Que es vos estás preguntando por el resultado, ¿sí? Y es buscar la raíz. Y bueno, ¿y qué te parece si la otra semana continuamos con ese tema? Por supuesto, tema importantísimo para la próxima semana hablar. Y si te parece lo hacemos en 2 partes. Sexualidad bíblica parte 1. Perfecto. Ok. Entonces hablamos la otra semana, un tema interesante y que tenemos mucho que decir. Te agradezco, nos vemos la otra semana. No, a vos. Gracias a Dios y los esperamos de verdad. Gracias, nos vemos. Nos vemos, chao.